docente de Coltene, docente del posgrado de la Universidad de Cartagena, conferencista nacional e internacional, y hoy nos va a hablar sobre resolución no quirúrgica de fracasos en endodoncia. Doctor Pereira, es todo suya la charla. Gracias, muy amable. Vamos a quitarle los cuadritos estos. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, perfecto. Hola, Margui. Hola, amor, ¿cómo vas? Bien, mi vida, qué gusto verte. Lo mismo, corazón. Bueno, comencemos entonces y conversemos un ratico, ¿sí? Gracias, Oscar, por la invitación, pero sobre todo me da muchísimo gusto saludarlos a todos ustedes, mis amigos de toda la vida. Qué rico verlos, que estén bien, que estén sanos, que estén tranquilos. Y bueno, ahí vamos cuidándonos en esta situación tan difícil que nos cogió, como dice un amigo mío, con la nalga de el toldo, pero bueno, lo importante es que el mosquito no nos dé clavo, el covidcito. Y ahí vamos. Entonces vamos a comentar un tema del cual nosotros como endodoncistas trabajamos permanentemente, que es el retratamiento, resolución no quirúrgica de fracasos endodónticos. Si quieren me van interrumpiendo como quieran, ahí la idea es conversar diferentes tipos de protocolos que estamos usando en diferentes tipos de diagnósticos o de situaciones clínicas para resolver alguno que otro fracaso de los que nos llega prácticamente todos los días. ¿Y cuáles serían las causas de fracasos endodónticos? Las más comunes son causas intrarradiculares, seguida de causas extrarradiculares e iatrogenias. Y entre las causas intrarradiculares, generalmente, cada vez que falla un tratamiento de conducto, y esto está más que demostrado por la evidencia, porque queda tejido necrótico contaminado remanente dentro del conducto después del tratamiento de conducto radicular inicial. ¿Se está escuchando bien? Sí, bien, se escucha. Ok. Conductos no tratados o deficientemente preparados, a veces por algo emotivo, por de pronto no tener magnificación o de pronto por falta de experiencia, no encontramos conductos sobre todo en los molares, y ese conducto que queda ahí se llena de bacterias o queda con bacterias y puede producirnos una infección endodóntica persistente que no deja que tenga éxito nuestro tratamiento primario. Contaminación del canal radicular por fallas en la asepsia, lo que hablábamos ahora, la parte del aislamiento absoluto. Nosotros, como endodoncistas, debemos ser muy rigurosos, y eso pues es lo que manejamos siempre, tanto en la parte de aislamiento como en la parte de esterilización de nuestros instrumentos. Debemos enseñarle a nuestras auxiliares a limpiar inclusive las ranuras de las pinzas algodoneras, porque en esas ranuras queda cemento, queda cualquier cosa, y se nos pueden contaminar los conductos que no estén contaminados en ese momento. Bacterias remanentes en el tratamiento de conducto inicial, que es prácticamente la principal causa de fracasos de la endodoncia primaria. Y también una causa importantísima, pérdida del sellado coronal y reinfección. Acuérdense que la endodoncia está terminada cuando el diente está restaurado. Mientras ese diente no está restaurado, corremos el riesgo de que se nos recontamine nuestro tratamiento de conducto después de haber hecho toda la parafernalia que ustedes saben que manejamos. Por eso es importante hacerle seguimiento a los pacientes después que nosotros terminamos nuestra endodoncia, a ver si el restaurador, que lo ideal sería que nosotros colocáramos los postes y restauráramos, pero bueno, desafortunadamente no es la costumbre en este país, pero hacerle seguimiento. Mira, ya te restauraste, ya fuiste donde el rehabilitador, ya te pusieron el poste, ya te pusieron la corona, regresa por favor a tomarte una radiografía. Que ese es un problema que tenemos, porque aunque son radiografías sin costo, que yo creo que ustedes tampoco las cobran los controles, no sé si estamos de acuerdo, es muy difícil que los pacientes regresen a controles, pero hay que insistir en eso, a ver si se han restaurado los dientes.
Causas extrarradiculares, infección perirradicular persistente, que se ha demostrado que hay bacterias en los trabajos de Ricucci y de Nair fuera del conducto, quistes y fractura radicular vertical. Este tipo de fractura pues permite la entrada de bacterias a los conductos radiculares. Y heterogéneas como perforaciones cuando estamos haciendo o están haciendo las preparaciones para postes intrarradiculares. Por eso la idea es que nosotros mismos dejemos la preparación hecha para el poste, aunque no lo vayamos a colocar, lo dejamos preparado ya sea en la misma cita o en una segunda cita. ¿Y cuál es el objetivo de la reintervención en endodoncia? Realizar una nueva terapia endodóntica que permita al diente volver a ser funcional y confortable, permitiendo la completa reparación de las estructuras de soporte. No necesariamente tiene que ser repetir un tratamiento ya hecho, porque ahora vamos a ver en las indicaciones dientes que no tienen materiales dentro, pero que son indicados para retratamiento o reintervención o una nueva intervención. ¿Y qué tipo de reintervenciones o de retratamiento tenemos en este momento en endodoncia? Reintervención convencional, que es la que hacemos a través del conducto radicular, ¿sí?, que es la que vamos a conversar hoy, y reintervención quirúrgica ya a nivel quirúrgico, que de esa pues no vamos a conversar en esta tarde. Antes de nosotros decidir repetir un tratamiento de conducto que estamos viendo en la radiografía, debemos tener ciertos criterios clínicos y radiográficos para poder tomar la decisión. Ustedes saben que apenas nosotros terminamos la endodoncia, y generalmente nuestros pacientes, cuando les hacemos endodoncia, son pacientes que vienen con pulpitis irreversible sintomática, con periodontitis apicales agudas, que inclusive después de la endodoncia pueden quedar con una pequeña molestia durante un tiempo corto durante unos días, un periodo corto de tiempo. Hay que evaluar. Perdón. Dime. Tú estás compartiendo imagen. ¿Ahí hay alguna radiografía que estás exponiendo? No, no tengo radiografía. Ah, ok. Solamente aparece criterios y dolor. Ok. ¿Es correcto? Correcto, sí señor. Bien. Entonces debemos evaluar, dependiendo de la duración y de la intensidad de ese dolor, vamos a tomar la decisión de repetir o no ese tratamiento de conducto. Si el paciente presenta hinchazón o edema intra o extraoral, dependiendo de cómo llegue ese paciente. Si tiene fístula, por ejemplo, si tiene un tracto fistuloso o sinuoso, como lo quieran llamar, hay que evaluar el tiempo transcurrido entre el momento que le hicieron ese tratamiento de conducto y la aparición de esa fístula, o si realmente no se la ha cerrado. Si hay pérdida de la función masticatoria, si al masticar le duele demasiado, aunque hagamos ajustes oclusales, acuérdense que cuando terminamos la endodoncia siempre debemos hacer un ajuste oclusal, precisamente porque los dientes que nos llegan ya vienen con un proceso inflamatorio presente, y aunque le quitemos la pulpa, aunque le hagamos el retratamiento, debemos eliminar o minimizar el microtrauma masticatorio sobre ese proceso inflamatorio, y debemos hacer ajustes oclusales. Si después que hacemos ese ajuste oclusal el paciente sigue con la molestia, entonces vamos a mirar qué está pasando. Y el aspecto radiográfico, ¿sí? Cuando el paciente llega al consultorio, le tomamos una radiografía, vemos una endodoncia con una lesión apical, no podemos enseguida decirle, hombre, este tratamiento está mal hecho porque tiene una lesión. Debemos evaluar el tiempo transcurrido entre el tratamiento de conducto primario y la fecha en que llegue el paciente a nuestra consulta, para evaluar si realmente esa lesión apical se ha mantenido, ha disminuido, o si por el contrario ha aumentado de tamaño. Entonces todos estos criterios debemos tener en cuenta antes de nosotros decidir hacer un tratamiento de conducto, porque un retratamiento, porque no es fácil repetir un tratamiento de conducto, y una cantidad digamos, criterios, repito, que hay que tener en cuenta antes de decidir hacerlo. ¿Y cuándo está indicado un retratamiento o una reintervención? Estas indicaciones las tomamos del libro de Mario Solo, que es un libro que es muy completo sobre reintervención en endodoncia, al cual yo le hice la traducción de portugués a español.
y son protocolos que hemos manejado de hace muchísimos años. Entonces, ¿cuáles serían las indicaciones? Dientes con signos y síntomas clínicos de inflamación o infección, independientemente de la calidad del tratamiento endodóntico inicial. A veces nos llega un paciente con una radiografía cuyo tratamiento se ve bien, pero el paciente no se puede tocar, está inflamado, no hay manera de que se toque el diente, no puede cerrar la boca. Al hacerle los diagnósticos presenta demasiado dolor. En ese momento, independientemente de que el tratamiento de conducto radiográficamente se vea bien, debemos tomar la decisión de repetirlo. Dientes con preparaciones y obturaciones adecuadas de los conductos, asociados a hallazgos radiográficos como periodontitis apical, lesión ósea perirradicular, en este caso con o sin signos y síntomas clínicos de inflamación o infección. ¿Sí? A veces el silencio clínico no quiere decir que no hay problema. Tomamos una radiografía y de casualidad vemos una lesión apical, una lesión perirradicular o periapical, que nos está indicando que este diente tiene algún problema, que puede haber una infección persistente y que realmente puede estar indicada la repetición del tratamiento de conducto, aunque este paciente no presente ninguna molestia ni ningún signo de inflamación. Si voy muy rápido me avisa porque yo hablo demasiado rápido. Estoy tratando aquí de bajarle la velocidad. Dientes con preparación y obturación deficientes de los conductos, con evidencia clínica de microfiltración coronal por caries, exposición al medio oral o restauraciones defectuosas. Aquí en este caso es totalmente claro que debemos repetir esta endodoncia. ¿Por qué? Porque hay una endodoncia deficientemente realizada, hay una restauración deficiente, y para poder mejorar esta situación debemos repetir el tratamiento de conducto para que puedan mejorar la restauración, definitivamente. Dientes con preparaciones y obturaciones deficientes de los conductos, sin evidencia clínica de microfiltración coronal, pero que se requiere cambiar la restauración o prótesis por motivos funcionales o estéticos. A todos nos ha pasado, por ejemplo, que en un caso como este nos llega el paciente. Este es un paciente que le hicieron la supuesta endodoncia hace 10, 15, 20 años. No le molesta, no le pica, no le rasca. El ligamento periodontal presenta integridad en toda su extensión. Aquí realmente nosotros no vamos a entrar a repetir esta endodoncia, a menos que este paciente sea un paciente al cual haya que hacerle una restauración nueva y el rehabilitador necesite colocar un poste nuevo o un espigo nuevo para poder tener estructura de dientes suficiente para restaurarlo. Si ya van a entrar a repetir un poste, en este caso entonces sí está indicado repetir la endodoncia de este diente. No sé si están de acuerdo conmigo. Bien. Y lo que les comentaba, dientes con acceso a la cámara pulpar sin presencia. Dime. Diente con acceso a la cámara pulpar sin presencia de materiales obturadores del canal radicular. Sí, allá está en el baño. Como en este caso, yo creo que deben cerrar los micrófonos. Parece que hay alguien en el baño, vio Marlon. Sí, sí, ahí con la fulca. Por eso te digo que yo creo que deben cerrar los micrófonos. Aprovecho para darte un abrazo, hermanazo. Un abrazo, compa, que gusto que estés por aquí. Bien, en este caso, por ejemplo, que es el caso clásico que nos pasa muchas veces, el paciente que llega al consultorio con una molestia, una pulpitis, puede ser, le hacemos la pulpectomía o le aliviamos el dolor y el paciente, bueno, mañana llego, mañana te pago, y se va y no regresa más. Y entonces regresa al año con una molestia. Entonces son dientes que tienen acceso a cámara sin presencia de materiales obturadores en el canal radicular, endodoncia previamente iniciada. Por esto les sugiero que debemos cobrar la consulta. La consulta siempre se debe cobrar, mis queridos amigos. Bien, ¿cuáles serían las contraindicaciones? Dientes con fracturas verticales, por supuesto. No hay nada que hacer. Dientes con compromiso periodontal severo, donde la pérdida ósea
tan grande que no vale la pena realmente intentar la endodoncia. Este es un diente que le ponemos una grapa y se sale por la presión de la grapa. Un diente con poca estructura dental que no permita su posterior restauración. Nosotros como endodoncistas debemos ser asesores de los rehabilitadores, de los restauradores. Y en un momento dado decirle, mira, considero que este diente tiene tanto compromiso que no vale la pena hacer la endodoncia. Y si podemos hacer la endodoncia en un momento dado, pero después de hacerle la endodoncia, va a ser demasiado difícil restaurar ese diente y te vas a complicar. A veces el restaurador nos dice, hágalo que yo respondo. En ese caso, pues por supuesto, hay que poner a firmar el paciente el consentimiento informado y que le quede claro que nosotros salvamos nuestra responsabilidad porque el rehabilitador está decidido a tratar de hacer un milagro. En estos casos realmente hay contraindicaciones para repetir las endodoncias. Entonces, este tipo de dientes, por ejemplo, este tipo de dientes que no tienen estructura, remover este poste, por ejemplo, tratar de hacer una cirugía apical aquí o tratar de repetir esta endodoncia, realmente es bastante difícil. Yo creo, Oscar, que debes, o Adolfo, Sí, Doc, yo los estoy cerrando a los que ingresan. como administrador, cerrar los micrófonos, sí. Bien. Fracturas verticales, realmente no hay nada que hacer. Alguna vez tuve una discusión con un colega que me mandó un paciente así en esta situación y me dijo, no, repíteme la endodoncia que yo le amarro esa fractura con la corona. Y bueno, entonces búscate otro que te la repita porque yo no voy a entrar en ese paseo. No podemos estar inventando, el departamento de milagros queda un poquito más arriba. Este tipo de dientes, pues, están bastante contraindicados o totalmente contraindicados. Bien. Después que miramos a este paciente, que le hacemos la consulta y que decidimos repetir ese tratamiento de conducto, debemos tener en cuenta ciertos parámetros antes de tocarlo. Y les estoy mostrando un esquema. Si miren acá abajo, este es un esquema que publicaron Stablos y el doctor Friedman en 1988. Esto no es nuevo. Fueron 3 trabajos de investigación sobre retratamiento y entre los 3 trabajos se sacan estas conclusiones. Cuando nosotros tenemos al paciente enfrente, tenemos la radiografía y tomamos la decisión de repetir esa endodoncia, primero tenemos que ver cómo vamos a entrar a la cámara pulpar. Segundo, si tiene poste ese tratamiento de conducto, tenemos que ver cómo vamos a entrar al conducto radicular. Y después que conseguimos remover el poste, entonces tenemos que mirar cómo vamos a entrar hasta el ápice o hasta el tercio apical de ese diente que vamos o que hemos decidido repetirle la endodoncia. Tomar las decisiones dependiendo del tipo de restauración coronaria que tenga. Si es una amalgama, si es una resina, no es problema. Si es una incrustación, tampoco sería mucho problema porque se puede quitar. Pero si es una corona completa y si al paciente le acaban de hacer la rehabilitación, también hay que tener en cuenta el aspecto económico y estético de ese paciente. Y muchas veces, que no es lo ideal, nos ha tocado hacer las endodoncias a través de corona, que no es lo ideal, es la cosa más estresante que hay. Pero debemos tener y tomar la decisión si vamos a mantener esa restauración o si vamos a removerla. Después que hemos removido esa restauración, entonces vamos a mirar qué vamos a hacer con ese poste o qué vamos a hacer con ese muñón o ese núcleo, si es monoradicular el diente, si es multiradicular, si de pronto podemos entrar a través del núcleo y podemos repetir la endodoncia de una de las raíces, o si tenemos realmente que removerlo por completo. También depende del tipo del poste, del tamaño del poste, de la calidad de adaptación, que eso lo vamos a ver más adelante. Y si finalmente decidimos entrar y removemos ese poste, vamos a mirar entonces cómo vamos a entrar al tercio apical, qué tipo de material está obturando ese tercio medio apical de ese conducto, si es gutapercha, si son pastas o cementos, si son cementos, si podemos desgastarlo, cómo lo vamos a desgastar, o si son instrumentos fracturados,
o si son postes fracturados inclusive, o si son conos de plata. Entonces todo esto debemos tenerlo en cuenta antes de decidir meternos en esa vaca loca de repetir un tratamiento de conducto. Y advertírselo al paciente. Siempre hay que decirle al paciente, como cuando vamos a hacer un aclaramiento dental, vamos a intentar remover el poste, vamos a revisar después de que removamos el poste si la raíz sigue viable y después vamos a intentar repetir el tratamiento de conducto. Entonces todos estos aspectos hay que tenerlos en cuenta antes de decidir entrar a repetir una endodoncia. Y primero el acceso a cámara, cuando hay corona, pues realmente lo ideal es que el rehabilitador nos la quite, ¿sí? Y nos mande el paciente con provisional, o si no, pues nos toca a nosotros cortarla, porque realmente repetir una endodoncia a través de una corona es una de las cosas más difíciles y complicadas, y lo mejor es que no lo hagamos realmente. Entonces, en ese caso, cortamos la corona con fresas de carburo. Inicialmente la parte de la porcelana me gusta cortarla con diamante y después llego con carburo al metal, se cortan, o si no se le utiliza ultrasonido también para vibrarla, o los famosos removedores de corona que estamos usando ahora, que son muy fáciles de utilizar. En este caso, por ejemplo, para yo poder acceder aquí, tengo que quitar obligatoriamente la corona para poder entrar a esta zona y después llegar a mi tercio apical. Después que te quitamos la corona o la amalgama o la resina o la restauración que tenga en la cámara pulpar, entonces debemos ver cómo llegamos al tercio apical, cómo llegamos, perdón, al conducto, cómo removemos ese poste. Dependiendo del tipo de poste, vamos a hacer uno que otro protocolo diferente. O sea, ¿cómo voy a remover yo este niño que está aquí, este nene, para poder llegar acá y finalmente poder llegar acá? O como en este caso, por ejemplo, este es de un colega que me mandó este caso un día, que el paciente estaba con dolor, y al tomarle la radiografía, digo, bueno, ¿cómo metiste tú ese poste sin haberle hecho la endodoncia? O sea, es algo inexplicable. Entonces, en este caso, antes de pensar en la cirugía, vamos a tratar, si podemos, de repetir el tratamiento, remover este poste y posteriormente hacerle la endodoncia. Entonces, ¿qué protocolo vamos a utilizar? Este es un protocolo del grupo de Endogroup, como les vine diciendo al inicio, que lo estamos manejando hace muchísimos años. Pero antes de nosotros remover ese poste, vamos a mirar cuáles son los factores que influyen en la remoción de postes. El tipo de poste. Si es un poste colado, si es un poste prefabricado, o si es un poste de fibra de vidrio. Dependiendo de cada tipo de poste, vamos a hacer protocolos diferentes y vamos a entrar de una manera totalmente diferente. La forma que tiene ese poste, si es cónico o si es cilíndrico. Si es cónico es relativamente más fácil, pero si es cilíndrico, que se encuentra muchas veces, es un poste que se ajusta más a las paredes del conducto y es que es más difícil removerlo. La superficie de ese poste, si es liso, o si es roscado, o si es una superficie cerrada, que hace que se adapte mejor o que se ajuste más a las paredes del conducto. El volumen de ese poste, si es un poste corto, o si es un poste pequeño, o si es un poste demasiado voluminoso. La longitud, hasta dónde llega, si llega hasta el tercio medio o si llega prácticamente a toda la longitud del conducto. O si lo dejaron en tercio cervical, que es relativamente más fácil de removerlo. El material del cual está hecho. A veces estos postes colados lo hacen de un cromo níquel cromo, que eso para cortarlo se gasta cualquier cantidad de fresas nuevas. El tipo de cemento con el cual está sellado ese poste, está cementado, si es fosfato de zinc o si está cementado con los nuevos cementos y de ionómero de vidrio, que hacen una especie de monobloque con la pared del conducto y hace más difícil su remoción. Y un detalle que es importantísimo, la adaptación de ese poste, si está bien adaptado o si
tenemos una lucecita ahí entre el poste y el conducto que nos permita tener un espacio donde podamos colocar nuestra punta de ultrasonido y nos permita removerlo un poco más fácilmente. ¿Voy muy rápido o qué, Oscar? Va bien. Vamos bien. Va bien, doctor, va bien. Ok. Hay cualquier cantidad de técnicas para remover postes. Hay piezas especiales, técnicas de Maserand, todo lo que ustedes quieran. Desgaste con fresas. Estas son unas fresas de carburo, otras de acero. Estas son de acero vidia, que son unas fresas especiales con altísimo poder de corte, calibre medio 1 y 2 con 19 milímetros de longitud, especial para cortar el poste directamente, que ahora lo vamos a ver en un protocolo que les voy a presentar. Fresas de alta velocidad, 1557, transmetales, ultrasonido, por supuesto, afortunadamente tenemos este aditamento que nos ayuda muchísimo para desprender, ayudar a quebrar la unión del poste con la pared del conducto a altísima velocidad. Debemos utilizarlo con altísima velocidad y altísima refrigeración. Y todas las puntas de ultrasonido que tenemos en el mercado que nos sirven para vibrar los postes o los instrumentos o rectificar la entrada de la cámara pulpar en caso dado. Bien, equipos de magnificación que necesitamos para poder ver bien, porque si no tenemos magnificación nos queda muy difícil. Magnificación y muchísima iluminación. Unidades de ultrasonido piezoeléctrica, puntas de periodoncia y puntas de endodoncia. Parece mentira, pero las puntas de periodoncia sirven muchísimo para vibrar los postes y ayudar a su desprendimiento de la pared del conducto. Y está comprobado más que suficiente que el ultrasonido pues, nos ayuda muchísimo. Hay cualquier cantidad de trabajo, evidencia clínica y demostrando que la utilización del ultrasonido nos sirve muchísimo para remover postes intrarradiculares. Bien, entonces, ¿cuál es el protocolo que vamos a hacer? Generalmente cuando encontramos un poste siempre encontramos el núcleo y el poste propiamente dicho o espigo. Y generalmente utilizan la técnica de Ferrule para adaptarlo a la pared del diente. Entonces vamos a desgastar esta zona con alta velocidad sin tocar o tratando de tocar lo menos que se pueda la superficie del diente en cuestión. Vamos a desgastar alrededor del núcleo hasta exponer la línea de cemento que une el poste con el diente. Cuando ya lo tengamos desgastado, que hayamos expuesto la línea de cemento que une al poste con el diente, entonces vamos a utilizar una punta de ultrasonido contra el poste y entre la línea de cemento y la pared del conducto para tratar de desellar ese poste a este nivel. También con alta velocidad vamos a hacer una muesca o una ranura en el poste. ¿Por qué? Seguramente a ustedes les ha pasado que cuando están tratando de remover un espigo de estos metálicos, la punta de ultrasonido se resbala y podemos maltratar la encía del paciente. Entonces, esta muesca nos va a permitir que podamos colocar nuestra punta de ultrasonido y afirmarla aquí sin que se nos resbale y causemos un accidente iatrogénico al paciente. Así es como quedaría más o menos después de hacerle las muescas. Y posteriormente, cuando ya hemos desgastado ese diente, ya el espigo, disculpen, y lo hemos separado de la pared del diente, entonces vamos a iniciar el protocolo con ultrasonido a alta velocidad, con movimientos rotatorios. Si es un poste roscado, al contrario de la manecilla del reloj, para tratar de desenroscarlo y vibrándolo hasta que podamos desprenderlo, quebrando el cemento que une el poste a la pared del conducto y nos permita sacarlo. Esta es una técnica que realmente, perdónenme que regrese, demora bastante, demora unos 40 minutos. ¿Por qué? Porque esto todo lo vamos a hacer a expensas del metal. Yo puedo agarrar una fresa troncocónica delgada, meterla aquí,
alrededor del poste, hacer una canal y en 2 minutos estoy removiendo ese poste. Pero ¿qué pasa? Que estoy debilitando la raíz del diente que me queda. Entonces, este protocolo es un poco más tedioso, más demorado, pero me va a permitir mantener la estructura anatómica del diente lo más conservadoramente posible para poder restaurar nuevamente ese diente y minimizar el desgaste. Como les estoy mostrando, ahí está la muesca, y la muesca o la cavidad nos permite apoyar la punta ultrasónica para poder remover el poste y minimizar el contacto con el diente. Fíjense que con esta técnica, con este protocolo, queda el cemento, el sellador que une el poste contra la pared del conducto. Quiere decir que estamos minimizando el desgaste dentario y estamos priorizando el mantenimiento de la estructura dental. Haciéndole la muesca, conseguimos poder afirmar la punta ultrasónica, hacemos el desgaste, ya tenemos expuesta la unión del cemento que une el poste con la pared del conducto. Alta velocidad ultrasonido con muchísima irrigación y vamos haciendo pequeña presión hacia incisal, hacia afuera, tratando de quebrar la unión del cemento, el cemento que une el poste contra la pared del conducto. Este es un procedimiento que dura un ratico, 30, 40, 50 minutos, pero finalmente podemos retirarlo y miren el cemento como queda. Entonces, con este protocolo, con este protocolo que hacemos, removemos el poste a expensas del metal, pero vamos a preservar la estructura dentaria. En este caso, por ejemplo, con alta velocidad, vamos a desgastar este núcleo hasta exponerlo. Fíjense ustedes que mantenemos la estructura del diente, la anatomía, y ya en este caso, este es un poste más fácil de remover con ultrasonido porque las vibraciones se trasladan o llegan más profundamente y podemos removerlo con más facilidad o relativamente más facilidad. Fíjense que estamos manteniendo la estructura del diente durante todo el rato que vamos a conversar. Les voy a insistir en mantener la estructura de diente porque nosotros somos endodoncistas y nuestra función es salvar dientes. Si yo cojo y le pongo una fresa troncocónica a este poste aquí y a este poste aquí, lo saco en 2 o 3 minutos. Pero ¿qué pasa? Socavo las paredes del diente y voy a desgastar esa dentina pericervical y vamos a dejar el diente en altísimo riesgo de sufrir una fractura posteriormente. Doc, una pregunta, ¿y no ha considerado a veces tal vez no hacer ese desgaste, sino simplemente hacer la perforación de vestibular a palatino y colocar la fresa y hacer ese movimiento hacia oclusal sin necesidad de hacer ese desgaste previo del núcleo? Lo que pasa es que al hacer el desgaste del núcleo, Adolfo, es Adolfo, ¿verdad? Señor. Estoy desprendiendo el núcleo porque él está unido con un sellador a la pared del diente. Es mucho más difícil removerlo, realmente. Sí se puede, pero es bastante más complicado. Yo creo, Marlon, yo creo también que al tú desgastar vas vibrando y va quebrando el cemento también. Exactamente, es que el mismo desgaste con fresa también produce vibración. Yo lo digo porque yo generalmente no hago ese desgaste, hago la perforación de vestibular a palatino y que es donde más me demoro, es donde pues a veces esos núcleos son muy gruesos, entonces me demoro más haciendo esa perforación porque siempre ahí la fresa tiende a veces a partirse o algo y después coloco mi ultrasonido haciendo movimientos oclusal y sale en menos de 2 minutos. O sea, solamente la vibración y ese movimiento oclusal
hace que el núcleo salga casi que sin ningún problema y lo que usted dice, se preserva la estructura dentaria 100%. Sí, sí, es que hay veces con la misma vibración, Adolfo, de la presa sale. Este es un protocolo que le estoy presentando, pero perfectamente funciona de esa manera que tú lo dices, ¿ya? Pero la idea, como te dije, es desprenderlo, aunque ese desgaste tampoco es que demore mucho. Realmente, con una fresa nueva, pues tú lo separas. A veces lo que nos demora más es desprenderlo con el ultrasonido, pero ahí inclusive ya él va vibrando y voy quitándole ese efecto de ferrule que tienen algunos núcleos que quedan demasiado adaptados a la superficie del núcleo, pero perfectamente válido, ¿ya? En este caso igual, removemos con este protocolo y podemos repetir la endodoncia. En estos, por ejemplo, gigantescos, también desgastamos para separar un poco de la pared y con ultrasonido removemos el par de monstruos estos que en este tipo de tratamiento, y algunos de ustedes me dirán, ¿por qué no existe una microcirugía? En este tipo de tratamiento realmente lo primero que tú le propones al paciente es hacerle la cirugía apical. ¿Por qué? Porque meterse a tratar de remover este par de postes aquí no es fácil, sí, pero hay veces en que los pacientes no aceptan o por cualquier motivo se decide pues repetir primero la endodoncia. En este caso pues decidimos remover el poste, colocamos MTA y después obturamos y finalmente esta es una radiografía de control. Estéticamente no es el más bonito, pero igual pues está funcionando y pudieron restaurarle los dientes a este paciente. Este poste, por ejemplo, aquí, en este caso, hay que solicitarle al rehabilitador que nos mande el paciente sin la prótesis, y al tomar la radiografía sin la corona vemos aquí esto, por ejemplo. En este caso, ¿qué hago? Corto por aquí, quito este material para ir desprendiéndolo y me queda muchísimo más fácil cuando ya le pongo el ultrasonido removerlo. Ya él tiene menos estructura adosada a la superficie del diente, aunque en este caso pues era sobre el cemento. Fíjense que no tocan más la superficie y nos permite removerlo y repetir la endodoncia. Otro caso acá, también el paciente en esta circunstancia nos lo mandan ya sin la corona, tiene una fístula a nivel apical, removemos el poste con el mismo protocolo, aquí está, desellamos de este lado aquí y repetimos la endodoncia. Este paciente inclusive tenía dolor en el 13 también, miren la cavidad esa tan profunda que tenía. Repetimos la endodoncia, en este caso intentamos buscar a ver si había un segundo conducto, pero no había. Y la radiografía de control, donde ya pues vemos que la lesión ha desaparecido. Aquí, por ejemplo, estos postes también realmente son relativamente fáciles de remover, porque son postes prefabricados. Poste prefabricado es un poste que realmente es muy delgado, no sé si les ha pasado con seguridad, y que no adapta muy bien y que realmente, para ventaja de nosotros, siempre queda un espacio entre el poste y la pared del conducto que nos permite que la vibración sea mucho más efectiva y se pueda remover mucho más fácilmente. Este paciente se decidió repetirse porque tenía problemas, tenía estas lesiones, dientes 34, 35 y 33. Removemos el poste, entramos, mantenemos la estructura dentaria lo más sana que se pueda, la tocamos lo menos posible. Y en este caso encontramos otro conducto que parece que era la causa del problema. Repetimos esa endodoncia, después hacemos la del 33, que en este caso tiene el 2017. Y en los controles, desafortunadamente vemos que le clavaron el mismito tipo de poste que ustedes pueden ver, prefabricado, donde realmente quedan demasiados espacios entre el espigo y la pared del conducto.
y restauraciones desadaptadas. Afortunadamente, las lesiones han ido disminuyendo. Lo restauraron con una resina sin poste. Lo ideal, y creo que ustedes están de acuerdo conmigo, es que nosotros mismos coloquemos el dichoso poste, pero desafortunadamente en nuestro medio eso es bien difícil realmente. Pero bueno, ahí vamos. Este paciente también, el mismo protocolo. Desgastamos un poco aquí para minimizar la retención del poste sobre las paredes del diente, y con ese protocolo lo removemos. Posteriormente removemos el material del ápice, del tercio apical, obturamos. Aquí tenía un poco abierto el foramen. Por supuesto, cuando vamos a compactar sabemos de antemano que se nos va a pasar algo de material. Hay que hacer una compactación no tan vigorosa, no con tanta fuerza, pero que quede bien compactada. Que ahí vemos los controles. Bien, ¿otra pregunta o comentario sobre este protocolo? Seguimos. Bien, ya entramos al conducto. Vamos a ver cómo llegamos entonces al tercio apical. Vamos a hablar de gutapercha. Hay diferentes tipos de solventes, si es que los utilizamos, porque últimamente con los equipos de remoción de gutapercha que estamos utilizando prácticamente no hay que utilizar solvente, pero tampoco podemos desecharlo del todo. Desafortunadamente en nuestro medio el que más conseguimos es el silol, que es bastante irritante, pero la idea es utilizarlo en tercio cervical y medio y no en tercio apical. Aquí en este caso, por ejemplo, mandamos a quitar la corona y fíjense queda este material que es como una especie de ionómero de vidrio, que lo quitamos con ultrasonido suavemente hasta poder removerlo y conseguir liberar el paso hasta nuestro tercio apical. Aquí este material lo podemos remover con diferentes protocolos. Puede ser con limas manuales, puede ser con limas reciprocantes como Recipro, o una lima nueva que estamos utilizando que se llama Remover, que ahora se la voy a presentar, de Micromega. O con la retreatment de Dentsply también. Tengo por costumbre, cuando ya hemos removido, primero, por ejemplo, colocamos una lima hasta aquí y tomamos una longitud, a ver cuánto mide esta lima manual hasta esta longitud, y con base en lo que mide esa lima manual decidimos cuánto podemos, digamos, evaluar cuánto nos puede faltar para poder profundizar o para llegar a nuestro tercio apical. Cuando ya hemos removido la mayoría de la gutapercha, siempre tomo una radiografía con una lima manual en posición. ¿Por qué? Porque cuando llego al tercio apical me gusta hacerlo en algunos casos manualmente para tener más control del material que está ahí en esos 2 últimos milímetros y minimizar el riesgo de extruirlo hacia la región apical, periapical. Después que ya lo hemos removido con las limas manuales, entonces pasamos a los sistemas rotatorios o reciprocantes, que de nuestra elección, porque ya eso queda a elección de cada quien, para poder remover el resto de material que está aquí y ampliar este último milímetro al calibre que nosotros consideremos que debemos ampliarlo para retirar el resto de material, retirar dentina infectada y poder mejorar el ambiente para conseguir una reparación de las zonas de la región periapical. ¿Cuáles son los diferentes sistemas que hay en el mercado? Protein PET retratamiento de 1, de 2 y de 3, que es muy bueno. El R-Endo de Micromega, que es un sistema diseñado específicamente para remoción de gutapercha. Entu Retreatment, si no las conocían, hay 2 limas de Entu que son con punta activa específicamente diseñadas para retratamiento.
sistema Recipro, que en este momento podríamos decir que es el gold estándar de los sistemas que se utilizan para remoción de gutapercha. Es excelente, no fue diseñado para eso, pero en este momento es una lima que se utiliza muchísimo y es muy buena para remoción de gutapercha. Este es un sistema que se iba a lanzar ahora en Francia en marzo, pero la pandemia no dejó hacer la presentación, pero ya estamos revisando lo que se llama Remover. Es una lima rotatoria construida en una aleación C-Wire, que es la misma CM-Wire o Control Memory, que es supremamente flexible y que tiene un altísimo poder de remoción de gutapercha. Lo único que esta lima no se recomienda cuando ya se saca la gutapercha, seguir con ella en la parte del conducto que no tiene gutapercha. Ella es diseñada específicamente para remoción de gutapercha. Bien. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué hacemos? El protocolo que miramos, cortamos aquí, ultrasonido y podemos remover el espigo, y en este caso sí nos toca realmente rehacerla, repetir la endodoncia, precisamente porque a este paciente le van a hacer una restauración. Realmente, si no necesitara una restauración, en este caso yo personalmente no entraría. Pero al necesitar la restauración, pues hay que repetirle la endodoncia. Este es un caso interesante. Aquí, ¿ustedes se le miden o no se le miden? ¿Qué haríamos en este caso? Esta es una paciente. ¿Ah? Me le mido. Pienso que se puede retirar el poste, desolturar y hacer un tapón apical. Exactamente. Una paciente de escasos recursos, decidimos remover el poste. Ahí está. Decidimos remover la escoba esta que tenía aquí, porque prácticamente era una escoba. La cantidad de conos de gutapercha. ¿No hay fractura vertical? No, no había fractura vertical en el momento, evaluamos clínicamente. O sea, realmente son casos que tú dices, bueno, vamos a intentarlo, porque es un diente que tiene las paredes demasiado delgadas y corre demasiado riesgo de fractura. Hicimos hidróxido de calcio. Dime, ¿quién? No, que da la impresión de que estuviera estallada radiográficamente. No estaba. De pronto en esta zona me dice, ¿no? Es posible. Da la impresión, pero no. Clínicamente estaba, a pesar de que tenía esas paredes tan delgadas, pero no. Hidróxido de calcio, terminamos colocando un tapón de MTA, correcto, y para obturar aquí decidí no usar gutapercha, sino que le coloqué ionómero de vidrio. Y este es más o menos 6 meses después de haberlo sellado con ionómero de vidrio. Ya se estaba iniciando un proceso de reparación. ¿Qué error cometí? Devolvérsela al rehabilitador para que le colocara el espigo nuevo y la corona nueva. En este caso, si volviera a tener este paciente, yo esta zona aquí la rellenaría totalmente con ionómero de vidrio o con resina y continuaría con la resina. ¿Por qué? Porque desafortunadamente ya con el tiempo que conseguía la paciente, unos 6 o 8 años después, finalmente regresó, había una fractura por el espigo que le habían colocado. Esta es la tomografía. Desafortunadamente, miren la fractura a este nivel. Colocar un espigo nuevo metálico con espacios entre la pared del diente entre la pared del conducto y el espigo, y desafortunadamente pues fallaron. Y a veces uno tiene que ser atrevido y tomar decisiones, y desafortunadamente ese paciente pues no me decidí, no le puse la resina como hubiese querido. Aquí en este caso, llega esta niña, por ejemplo, con este cono pasado. Aquí es claro que es tremendamente difícil remover el cono. ¿Cuál sería el protocolo aquí? Hombre, inicialmente repetir la endodoncia, desobturar hasta este nivel, volver a obturar y decidir si se hace la cirugía apical en ese momento o esperamos a ver si hay algún tipo de respuesta del organismo.
repetimos la endodoncia, desobturamos. Por supuesto, el cono pasado se quedó, era demasiado difícil pescarlo. Obturamos, le colocamos un tapón de MTA porque estaba demasiado amplio ese foramen. La obturación, y 2 años después, la lesión reparada. En este momento, o sea, hacemos la cirugía, no hacemos la cirugía, ¿qué hacemos? Yo soy partidario de esperar realmente. Si más adelante este diente molesta, podemos hacer la microcirugía apical, pero si vemos que la lesión está reparando y el organismo está encapsulando la gutapercha, pues esperemos realmente. Siempre he sido partidario de hacer primero el retratamiento y esperar un poco antes de hacer la cirugía. Por supuesto, cuando está indicada hay que hacerla, eso no hay ningún tipo de discusión. Este paciente, por ejemplo, una lesión apical, vamos a tratar de evaluar si de pronto hay otro conducto. Acuérdense que en los incisivos inferiores hasta en un 40% puede haber la posibilidad de presentarse otro conducto, uno vestibular y uno lingual. Removemos, pero hacemos hidróxido de calcio. Pero realmente, a pesar de buscarlo, no encontramos otro conducto. Llegamos hasta aquí, obturamos y vemos la lesión cómo está reparando poco a poco. Parece que esa endodoncia falló porque tenía una filtración en la resina. Cuando fuimos a hacer la desobturación, la resina esta estaba movida. Se le sugirió al odontólogo que le colocara un poste de fibra de vidrio, como efectivamente parece que se lo hicieron. Bien. Hay situaciones especiales cuando, por ejemplo, encontramos un poste fracturado. Me disculpa, me tomo un poquito de agua, ya que Oscar no me brindó un olpar. Bien, ¿qué hacemos, por ejemplo, cuando encontramos este tipo de situaciones? Vamos a mirar este protocolo que consiste en desgastar el poste a expensas del metal sin tocar o tratando de no tocar las paredes del conducto, ¿sí? Con fresas transmetal, con fresas redondas de acero que lleguen hasta lo más profundamente que podamos, con muchísimo cuidado, tratando de no tocar las paredes del conducto. Ultrasonido en algunos momentos, vibrando el metal, hasta conseguir poco a poco que podamos removerlo. Por ejemplo, aquí en estos 2 dientes, aquí no hay nada que hacer. No sé si están de acuerdo. O sea, aquí con este señor, miren dónde llega el lápiz. Esto estaba totalmente fracturado. Aquí no hay nada que hacer. Se sugirió que lo sacaran. Posteriormente llegó el paciente, unos meses después, y solicitaron pues tratar de repetir esta endodoncia antes de, no quería hacerse el implante. Entonces, el mismo protocolo, vamos desgastando, y en este caso vamos desgastando el espigo a expensas del metal, tratando de no tocar las paredes del diente. Este diente estaba bastante ensanchado, sin embargo, aquí este cemento lo quitamos y conseguimos obturar el conducto y posteriormente lo restauraron con postes de fibra de vidrio. Este caso, por ejemplo, como lo mandó un colega, me dice, mira, ahí te mando un paciente que se le fracturó la corona, te la pegué con un clip. Digo, bueno, te la pegué con un clip, quiere decir que la quito en un momentico. Resulta y pasa que no hubo manera de que con ultrasonido yo pudiese remover este poquito de metal que está aquí. Parece mentira. Decidí cortar aquí la corona que ya estaba pues degollada. Cortamos el metal y nos quedó esta zona de aquí, esta extensión o este extremo. Con ultrasonido tampoco salía, entonces decidimos con fresas de acero redonda cortar el metal directamente sobre él sin tocar las paredes del diente.
tratando de desgastarlo, finalmente por vibración, como dices tú, Adolfo, conseguí desprender este último milímetro de metal y poder rehacer la endodoncia. Y realmente son prácticamente protocolos que nos toca inventar en un momento dado, tener las herramientas necesarias antes de decidir hacer un retratamiento. Y les voy a presentar este caso muy especial. Llega este paciente, disculpen, con molestia en 11 y 21. Dime. Ya, se me descargó el celular que está ahí. Con molestia en 11 y 21, con lesiones pequeñas pero visibles en la radiografía, endodoncias un poco cortas y con este par de postes roscados, cónicos, bien adaptados, ¿sí? Las coronas relativamente bien adaptadas. Este paciente, por supuesto, se le sugirió hacerle una cirugía apical. Creo que están de acuerdo conmigo en eso. Sin embargo, o sea, tratar de meternos aquí es complicarnos la vida. Pero el paciente no aceptó. Era un paciente extranjero, tenía que irse esa misma semana. Pues bueno, decidimos meternos en la vaca loca. Vamos a ver cómo podemos remover esos postes. Le pedí al rehabilitador que me lo mandara en provisionales. Así llego al día siguiente. E iniciamos el protocolo que les estoy comentando en este momento. Quitamos esta resina, esta zona de aquí. Despejamos los postes. Y así es como quedan, manteniendo la estructura dentaria. Por supuesto, aquí el ultrasonido no hace nada, absolutamente nada. Aquí estos postes se mueren de la risa. Puedes ponerle la potencia que tú quieras, que esto está roscado, enterrado en la pared del diente, bien adaptado, ¿sí? Voluminoso, bastante profundo, casi terminando el tercio medio. Entonces decidimos hacer el protocolo que les estoy comentando en este momento. Decidí cortarlos por aquí, por acá, y con muchísimo cuidado, con magnificación, con muchísima iluminación, fuimos desgastando con las fresas que les mostré, fresa de vidia, número 3, número 2 y número 1, tocando el poste. En este caso, uno debe hacer a alta velocidad un toque con la fresa de acero. Tocas 1 milímetro, cortas, irrigas, secas, cortas, irrigas, secas. ¿Por qué? Porque si no tenemos ese cuidado y nos quedamos amañados cortando, corremos el riesgo, esto sin irrigación, además, sin irrigación. ¿Por qué? Porque si le ponemos irrigación a la pieza de alta velocidad, el chorro del agua no nos deja ver. Entonces, al hacerlo sin irrigación, solamente podemos tocar por 1 segundo, porque se nos recalienta el metal y podemos causar una necrosis del hueso. Entonces, tocamos, desgastamos, irrigamos para refrescar, secamos y volvemos a hacer el mismo procedimiento. Es bien cansón, es bien difícil, es bien lento, pero poco a poco vamos haciéndolo y vamos manteniendo las paredes del diente sin tocarlas y sin desgastarlas. Cuando llegamos a este punto, podemos con el explorador de G16 doblar la laminilla de espigo que queda y podemos desprenderla poco a poco. El mismo protocolo, seguimos, ahí vamos desgastando poco a poco. La única manera de poder hacer esto es que veamos el espigo. Si no vemos el metal, estamos desgastando a expensas del metal. Si no lo vemos claramente, por ningún motivo podemos intentar tratar de hacer este protocolo, porque al no ver el metal podemos correr el riesgo de irnos hacia los lados y perforar las paredes de ese conducto. Cuando llegamos aquí, vamos desprendiendo poco a poco y vamos desgastando. Al final, por vibración, con estas fresas que son las que estoy utilizando, conseguimos que salgan
los 2 o 3 últimos milímetros de este espigo. Cuando ya llegamos a este nivel, la misma vibración que produce la fresa al cortar hace que se desprenda y salga. Realmente, si explicándolo me canso, se pueden imaginar ese protocolo, pero en este caso tocaba porque el paciente no aceptó hacerse la cirugía. Por supuesto, esto es un tratamiento que hay que cobrarlo muy bien cobrado. Primero por el riesgo, segundo por la cantidad de tiempo. Solo en este diente me demoré 2 horas haciendo este protocolo, pero ustedes ven que estamos manteniendo las paredes del diente. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, lo cité nuevamente y empecé con el 21. Estas son las presas de vidia, acero de vidia de 19 milímetros de longitud, calibre 1, calibre 2, 1,5. Con alta velocidad vamos desgastando el mismo sistema. Desgastamos, tocamos por 1 o 2 segundos máximo, que vemos que ella desgaste, lavamos, irrigamos, refrescamos, secamos nuevamente, volvemos a tocar y ahí vamos poco a poco. Como decía Calimán, tranquilidad y paciencia. Y vamos poco a poco desgastando hasta que finalmente, ya cuando llegamos a este nivel, la misma vibración de la fresa hace que esto se desprenda y salga. Y estamos manteniendo las paredes del diente, no estamos tocando las paredes. ¿Qué me pasó aquí? Cuando vibramos por última vez, al salir esta punta, este extremo del poste por vibración, salió pegada la lámina de cemento que unía el poste con el diente. Quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Quiere decir que estábamos trabajando a expensas del metal sin tocar las paredes del diente. Son protocolos difíciles, pero bueno, en este caso tocó. Aquí está la grapa para que vean que el diente está aislado a distancia. Hacemos, cuando ya estamos trabajando, tomamos conductometría, removemos los últimos milímetros del material, la conometría. En este caso lo llevé hasta R50, que la misma anatomía del diente me lo permitía, y obturamos nuevamente. Fíjense cómo mantuvimos la estructura dentaria en este protocolo. Antes, dice el paciente, le pedí que regresara a tomarse la radiografía con los nuevos postes, y aquí está con los nuevos postes y las nuevas coronas. Por supuesto, difícilmente podían llegar hasta acá, pero bueno, esperemos entonces los controles, porque eso fue este año antes de iniciar la pandemia. Pero es un protocolo que funciona. ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere comentar algo? No es fácil. ¿No considera ahí el hecho de hacer alguna tomografía para tener en cuenta tal vez la angulación de esos dientes o el grosor que pueda tener de esos dientes como tal, para saber, digamos, como para ubicarse espacialmente en el momento de hacer esa pulverización de esos núcleos? Sí, realmente faltó la tomografía en eso, tienes toda la razón, hubiese sido ideal, no se la mandé, porque realmente los vi, digamos, alineados, ¿no? Y desafortunadamente, ya te digo que esto fue algo que ocurrió en 3 o 4 días, pero así, de una manera que yo creo que la próxima vez no me meto en este lío, porque a pesar de que gracias a Dios salió bien, fue demasiado Marlon, estrés y demasiado trabajo. Una anotación, Marlon. Dime. Que, bueno, primero igual, excelente caso. Pienso que es riesgosísimo hacer eso. Totalmente. Pero, Adolfo, igual si tienes la tomografía, tú puedes tener la tomografía, pero si no tienes un control visual de dónde está el metal, puedes tener la tomografía que quieras, que te vas a desviar. Así eso es. hay que tener el control visual. Eso sí. Entonces, yo te diría que no me parece tan relevante en este caso la tomografía. Me parece más relevante poder estar viendo el metal todo el tiempo. Es que la clave es mirar el metal. Si tú no ves el metal, no puedes hacer nada. No, yo lo digo. Estoy de acuerdo. Yo lo digo Pero en no el sé si sentido han como visto- de ubicación, no sé. No sé si han visto los casos de Paula Villa, que utiliza una tomografía guiada y
no lo ha hecho en casos de espigos, pero sí lo ha manejado en conductos calcificados. Y le va centrando, obviamente importante lo que dice Álvaro, que se centra en la parte del metal. Pero si ya hemos bajado un poquito, pues utilizarlas pudiera ser una ayuda, ¿no? Ese sería interesante. Paula lo que utiliza, escúchame Marlon, escúchame, Paula lo que utilizó en un tiempo fue el Naviden, que es navegación dinámica guiada. Exacto. Que fue un aparato que llevaron a la Universidad de Antioquia en préstamo durante varios meses y ella alcanzó a hacer eso. No creo que lo haya adquirido todavía para su consultorio, un aparato que vale como 70.000 euros, pero ella le sacó bastante provecho y allá en la Universidad de Antioquia hicieron muchos casos de eso. Entiendo que la universidad no lo compró por su alto costo, estaba creo que en 70.000, 80.000 euros y se lo llevó ya de la universidad. Sí, el Navigator, así es. Pero realmente, sí, la tomografía realmente nos puede dar una idea de qué tan centrado está. Pero si tú miras la radiografía inicial... Está muy paralelo. Exactamente, o sea, son postes bien colocados que están ahí, que tú dices, bueno, están bien, vamos a intentarlo. No, y se ven amplios. Y se ven amplios como tal. Ahora para mí más importante el tipo de fresa que utiliza, el largo, son fresas de LN que son de cuello largo, que bueno, aquí en Barranquilla yo nunca no las he visto. Sí, son unas fresas especiales de cuello largo, así es. Una consideración importante es la vibración que te va a generar la fresa sobre el metal, que te puede desviar. Ese es un riesgo grande porque el metal al contacto con la fresa brinca y uno se puede desviar a las paredes. Claro, por supuesto, por eso es que les digo que es 1 o 2 segundos nada más. No es que no te vas a quedar ahí con la fresa pegada porque te desvía, te la echa para un lado. Es correcto, Edgar. Tú tocas, cuando ya tienes la fresa en posición, activas la pieza de mano. Por supuesto, tienes que tener una pieza de mano a alta velocidad calibrada, ¿sí? Activas, tocas 1 o 2 segundos y sacas. Simplemente, o sea, es muy lento, es muy tedioso, pero es la única manera de ir con seguridad. Tocas y sacas. Como dicen los gringos, kiss and go, algo así, ¿sí? Tocas, miras el desgaste y sacas inmediatamente. Irrigas, refrescas, secas nuevamente, miras nuevamente el metal, colocas la fresa, tocas y sacas. Cuestión de 1 o 2 segundos nada más. No se puede más porque realmente la misma vibración, como tú dices, tiene toda la razón, nos puede desviar la fresa y podemos perforar el diente. Sí, son casos excepcionales, esto no es de todos los días. Realmente aquí lo ideal es que hubiésemos hecho una cirugía, pero bueno, tomamos la decisión en ese caso, gracias a Dios salió bien. Quería compartirlo con ustedes porque igual son alternativas que tenemos que, ahí vamos, ¿no? Pero bueno, sigamos entonces. El diente posterior es más o menos el mismo protocolo. Cuando ya los postes están, quitamos la corona, desgastamos el núcleo, lo dividimos, desellamos, o sea, hay que exponer la línea de cemento que une el poste contra la pared del diente, y en lo posible cortarlo en dos para dividirlo. Hay que tener muchísimo cuidado al cortar ese núcleo cuando ya estemos llegando a cerca del piso de la cámara pulpar, tener muchísimo cuidado para no cortar demasiado y perforar el piso de la cámara pulpar. Posteriormente con ultrasonido removemos la parte pequeña del poste, la parte más pequeña, y después nos dedicamos a la parte más larga donde generalmente está el espigo. Cortamos la parte menor del muñón o núcleo y después nos dedicamos a la parte donde está el espigo. Aquí, por ejemplo, este paciente me llegó con este poste pequeño, le di al rehabilitador, hombre, quítame la corona, mira, Nada, no hubo Dios posible que la quitaran, tocó entrar a través de la corona, poco a poco. Entramos, ahí era un postecito de fibra, afortunadamente mínimo se pudo sacar y pudimos retomar los conductos. En este caso encontramos 2 conductos
¿sí? Desafortunadamente no es lo ideal, pero nos toca a veces entrar a través de corona, que prácticamente trabajamos es con el sentido del tacto o al ojímetro. En este caso, cuando ya entramos al conducto, hay un detalle, por ejemplo, que es interesante, y es esto. Cuando ustedes entren, y seguramente ustedes que tienen mucha experiencia les ha pasado, cuando la lima vibra de esa manera, quiere decir que estamos dentro del conducto y nos minimiza el riesgo de una perforación. Si la lima no se mueve de esta manera, muy seguramente estamos dentro de una perforación, pero si ella vibra de esa manera cuando la introducimos por la presión de las paredes, quiere decir que estamos dentro del diente. Este paciente, por ejemplo, llega a consulta, tomamos la radiografía inicial, vemos una lesión grande aquí en la raíz mesial, pero vemos esta lesión aquí que también me preocupa un poco. Como la radiografía en otra angulación, decidimos hacerle una tomografía a ver si de pronto este espigo de aquí nos estaba perforando esta zona. Hasta ahora no parecía. En este corte axial miramos, vamos bajando, aquí vemos el ruido del espigo, aquí vamos bajando, vemos la zona de la lesión en la raíz mesial y realmente no le vemos ningún tipo de perforación a la raíz distal, por lo que entonces decidí repetirle la endodoncia. Quitamos la corona y el protocolo que estamos manejando, como les comenté, cortamos alrededor, desgastamos para desellar el núcleo, para exponer el cemento que une el núcleo a la pared del diente. Cortamos aquí para dividirlo. Esto aquí no tiene nada que remover. Con el ultrasonido un momentico lo removemos. Desgasto aquí esta zona para desprenderlo de esta resina o de este ionómero que lo tiene unido al piso de la cámara pulpar, y en este momento es cuando ya utilizo el ultrasonido para remover ese espigo. Removemos el espigo y vamos entonces ya entrando a remover la gutapercha. En todos estos dientes tenemos que utilizar un protocolo de ultrasonido permanente. Permanente porque ustedes saben que la principal causa de falla endodóntica es la causa bacteriana, y además de remover el material de obturación que está dentro del diente, debemos remover la mayor cantidad de bacterias, ¿sí? Entonces debemos utilizar ultrasonido permanentemente. A mí me gusta, a medida que voy removiendo la gutapercha, el tercio cervical y medio, antes de llegar a la apical, ir utilizando ultrasonido para ir removiendo esa gutapercha que queda inclusive adherida a las paredes del diente. Y este es el protocolo más o menos que estamos utilizando. Hipoclorito de sodio al 5.25 permanentemente, lo uso inclusive en dientes con vitalidad pulpar. Siempre lo uso. De hecho uso Clorox original en todos los conductos, ya sea vitales o no vitales, pero principalmente el ultrasonido lo utilizo en retratamientos. EDTA al final de un 17%. Dime. ¿Es Clorox original o qué concentración de hipoclorito? ¿A qué te refieres? Es el Clorox, él viene al 5.25%. El propio Clorox, que entre los que hay en el mercado, inclusive los que venden a nivel de industrias dentales, acuérdate que hay un trabajo de investigación en el Journal of Endodontics donde demuestra que el Clorox es un excelente desinfectante y lo recomienda como solución irrigante, pero el Clorox original, ¿ya? El propio. Continúo. Señor. Listo. Hipoclorito 5.25%, irrigación ultrasónica pasiva por 30 segundos en cada conducto. Si decidimos no obturar por la razón que consideremos, pues, o que consideres, dejo hidróxido de calcio para eliminar endotoxinas, y la siguiente cita reinstrumento y ahí sí obturo.
sea que ya no Cuando ya usan llego la a tercio gutapercha, apical, dime. ya no usan la gutapercha para hacer la irrigación pasiva. Los conos de gutapercha, ¿te acuerdas que promovían mucho eso cuando no estaba la ultrasónica pasiva? Claro, claro que sí. Claro que sí. Ya con el ultrasonido cambió, bueno, aunque hay algunos que lo usan y promueven la pasiva eléctrica. ¿Sabes cuál es esa? ¿Cuál? ¿Cuál? Esa que agarras el cono de gutapercha, lo colocas en posición y metes el dedo en el enchufe en el enchufe y taca, 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 mejora un poquito. Bien, irrigación ultrasónica permanentemente. Realmente ya no utilizamos irrigación ultrasónica pasiva porque es que no es lo mismo realmente. Y acuérdense que había que hacer 100 veces, pero nunca va a ser lo mismo. Bien, cuando ya hemos eliminado la gutapercha, el tercio cervical y medio, siempre tomo radiografías para ver por dónde voy, ¿sí? Cuánto me falta y para ir controlando con las limas manuales esta zona de aquí. ¿Por qué? Porque aquí es donde corro el riesgo de extrusión de material. Voy evaluando hasta dónde voy tomando radiografías, en el momento en que pueda ya utilizo mi localizador apical y cuando ya termino, esta zona la puedo eliminar con limas manuales, pero utilizamos ya sea las limas que realmente en este momento son el gold estándar para remoción de gutapercha, que es Reciproc, que son limas excelentes para remover gutapercha, o estoy utilizando últimamente, hace poco me las mandaron, la lima remover, la estoy probando apenas, posteriormente les presentaré algunos casos, y después que ya terminamos, vamos a reinstrumentar esta zona hasta por lo menos 35 o 40 taper 04. ¿Por qué? Porque aquí esta zona es la zona clave donde tenemos que remover la dentina infectada para minimizar la carga bacteriana y poder conseguir que esta zona nos vaya a reparar posteriormente. Entonces realmente ya el tercio apical, para reinstrumentarlo con estos sistemas nuevos que estamos utilizando de Control Memory, por ejemplo HyFlex EDM, yo lo llevo hasta la 40 taper .04, que entra perfectamente y me ayuda a remover todo el material que queda y me ayuda a preparar o a remover la dentina infectada para darle un mejor formato a esta endodoncia. Terminamos, en este caso, fíjense, un canal lateral en esa zona. Esta es una paciente que también viajó posteriormente, le pedí que me mandara una radiografía de control 3 años después y miren, me mandó esta. Aquí aún está la zona, pero está reparando. Desafortunadamente la restauración pues no fue la mejor. Pero son protocolos que estamos usando para remover la gutapercha. Bien. A veces, por ejemplo, nos llegan casos como este. Diente bien obturado, aparentemente bien obturado, hasta la longitud de trabajo. ¿Qué voy a inventar yo de aquí para abajo o en esta zona? Sin embargo, la paciente tenía molestia. Entonces, finalmente decidimos repetirle la endodoncia al quitar la obturación temporal. Aquí había un pseudoposte de fibra de vidrio que fue muy fácil quitarlo. Durante el tratamiento, como les dije, voy tomando las radiografías para ir viendo y ya en el tercio apical, aquí separamos los conductos. Me gusta dedicarme en los 3 últimos milímetros con limas manuales poco a poco, ir bajando para ir controlando, sobre todo en un caso como este, controlando la extrusión del material. Aquí vamos, ya nos faltaba poquito y finalmente pudimos obturar. ¿Qué encontramos? Conducto lateral, un interconducto en esta zona. Entonces, prácticamente, ¿qué hicimos? De pronto no profundizamos más de lo que estaba, pero
removimos un material que estaba contaminado prácticamente hasta la misma longitud, ¿sí? Y lo que hicimos fue profundizar aquí, por lo menos sería medio milímetro más, pero el paciente siente alivio y podemos brindarle ese alivio al paciente. Pero, o sea, la idea es controlar estos 3 milímetros para que no se destruya el material o se destruya lo mínimo posible. A veces decimos, bueno, ¿para dónde voy? Si ya realmente aquí no hay más para dónde entrar, pero vemos que sí se puede repetir controlando las longitudes de trabajo. Este paciente, por ejemplo, realmente un caso bien complicado, pérdida ósea, lesiones grandes. Lo ideal es sacarlo, hacerle un implante, realmente. Sin embargo, por cualquier cantidad de razones y con consentimiento informado decidimos pues repetirlo. Miren esa fístula por distal. Por supuesto, aquí esta gutapercha está pasada y se seguirá pasando, y aquí seguramente se pasará material, pero bueno, bajo la responsabilidad y con la autorización del paciente y el rehabilitador, pues removimos esos espigos, que eran espigos prefabricados. Hicimos una tomografía para ver la magnitud de la lesión. Fíjense aquí, las tablas estaban bien, pero en el hueso pues la lesión era grandísima. Esto fue en 2017. Repetimos la endodoncia, como les dije, vamos controlando. Por supuesto aquí esto estaba pasado. Estéticamente no es el caso más bonito como nos gusta a todos hacerlo. Y aquí está la obturación. Afortunadamente controlamos un poco la extrusión de material. Esto pues, digamos como que agarrándonos del Padre Nuestro, porque no hay de otra. Y esta es una radiografía que le tomé al paciente este año, a inicios de este año, ahora en junio, perdón, que vino para hacerse otro diente. Le dije, hombre, hazte una tomografía, pero no me la ha traído. Les prometo que apenas me traiga la tomografía, se la mando a Oscar para que se las envíe. Radiográficamente vemos que está reparando la lesión, pero aquí debemos hacer un análisis tomográfico para que nos muestre realmente cómo va internamente ese hueso. Es un diente al que se le repitió la endodoncia en tentativa, como bueno, vamos a intentarlo a ver qué pasa, pero es responsabilidad del paciente. Si esto ya no funciona, pues realmente se manda a sacar. Pero vemos que está funcionando. Está funcionando. Lo ideal era que esto aquí hubiese sido un espigo de fibra que hubiese llegado más acá. Parece que le pusieron resina líquida, pero igual pues parece que está sellado, y ahí va el paciente. Entonces a veces nos metemos en unas vacas locas, pero bueno, ahí vamos. Esa creo que es nuestra filosofía como endodoncistas, ¿no? Este es un paciente que llegó así. Este caso tiene 20 y tantos años. Le repetí la endodoncia. 3 años después regresó con la lesión más grande, se la repetí nuevamente. 3 años después regresó con la misma lesión. Nunca se restauraba. Este es un caso donde confirmamos que si el diente no se blinda, no se sella a nivel coronal, siempre, por muy bien que hagamos la endodoncia, vamos a tener una microfiltración ahí permanente que va a permitir la contaminación del conducto. Entre estas 3 radiografías pasaron más o menos 9 años. Cada 3 años llegaba la señora. En esta última decidí colocarle un poste. No sé si ustedes se acuerdan, los más viejitos, Álvaro y Oscar, unos postes FlexiPost que había hace como 15 años. ¿Te acuerdas? De Essential Dental System. En esa época pues yo colocaba los postes y se lo puse, y para esta repetición le coloqué el poste, y la paciente ya casi unos 12 años después regresó y finalmente la lesión reparó.
En el diente, en el otro diente ya tenía otro problema. Miren la lesión que estaba presentándole, se le hizo la endodoncia. Esta es la última radiografía que le tomé hace unos 8 años, nunca me ha regresado. No sé si a ustedes les pasa que por mucho que le digan al paciente que no le van a cobrar la consulta ni le van a cobrar la radiografía de control, no llegan al consultorio. Esa vaina es un problema permanente. Y esta se la tomé hace esta fue la que la tomé hace unos 8 años, que ya lo habían restaurado. No le hicieron poste en este, pero las lesiones habían desaparecido. Este es el famoso FlexiPost, que era un poste de acero roscado que tenía 2 láminas, las cuales se iban plegando sobre su propio eje cuando uno lo iba roscando, minimizando el riesgo de fractura de la raíz. Bien. ¿Cuánto llevamos, Oscar? Yo creo que estamos pasados, ¿no? Son las 7:36, Doc. Bueno, y vamos a conversar un poquito de remoción de conos de plata, que a todos nos han llegado, pues yo creo que últimamente nos están llegando casi. La ventaja cuando encontramos un diente que está obturado con conos de plata es que los odontólogos en esa época, no sé si pensando en que alguna vez iban a fallar, siempre le dejaban el extremo coronal al cono de plata. No sé si les ha pasado a ustedes también, seguramente. El rabito ese, que es el que nos salva la vida y nos permite en un momento dado traccionarlo. ¿Qué pasa? Que cuando utilizaban el cono de plata, ¿por qué utilizaban cono de plata? Por el protocolo de instrumentación que se utilizaba antes, que no daba una forma cónica continua al diente, al conducto, y por lo tanto no permitía la adaptación de los conos de gutapercha. Entonces el cono de plata vino a salvar a ese odontólogo que hacía una instrumentación deficiente, pero que ese cono llegaba hasta el fondo. Y además radiográficamente se veía bellísimo. Pero por supuesto quedaba material, tejido vital, tejido necrótico, bacteria dentro de ese conducto, y a nivel apical ese cono de plata nunca adaptaba. Por lo que generalmente cada vez que encontramos un conducto con conos de plata, siempre va a haber una lesión, siempre van a estar oxidados. Entonces, ¿cuál es el protocolo? Vamos a remover el material de obturación de la cámara con muchísimo cuidado, pensando siempre en que siempre debe haber un extremo coronal de ese cono de plata para no desgastarlo. ¿Por qué? Porque ese es el que nos va a salvar la vida, permitiéndonos en un momento dado traccionarlo. Después que nosotros hemos hecho eso, que hemos localizado el cono de plata, vamos a gotear Silol y con una lima 10, movimientos suaves en el tercio cervical para ir desgastando o disolviendo el cemento, el sellador que está uniendo ese cono de plata con las paredes del conducto. Generalmente ellos están flojos. Si encontramos ese cono de plata y está flojo, nos va a provocar jalarlo, nos va a provocar traccionarlo. Ese es un error que no debemos cometer porque generalmente ellos están oxidados. Y al estar oxidado y lo traccionamos, se va a fracturar y ya no se nos convierte en un instrumento fracturado dentro del conducto, muchísimo más difícil de remover. Entonces, con esta lima 10, o la 15 o la 20, si podemos ir ampliando un poco, vamos removiendo con disolvente, vamos disolviendo el cemento que está alrededor del cono de plata y la pared del conducto hasta que lo tengamos lo más flojo posible. Podemos hacerle una pequeña vibración en baja intensidad con ultrasonido hasta aflojarlo lo más que podamos y en ese momento sí vamos a traccionarlo. Esta es una radiografía, un cono de plata que está, este es del libro de Mario, este es el mismo protocolo que le dije, entramos lo más que podamos y cuando ya hemos profundizado lo más posible vamos a hacer ultrasonido y vamos a traccionarlo permitiendo que podamos repetir la endodoncia. Este paciente, por ejemplo, vemos que está obturado con conos de plata. ¿Cuántos tiene? No sé.
Cuando ya retiramos el material de obturación de la cámara pulpar, gracias a Dios encontramos los extremos coronales libres, que son los que nos van a permitir traccionarlo en un momento específico. Entonces, con una lima 10 vamos entrando, vamos disolviendo ese cemento, separando ese cono de plata de la pared del diente lo más profundamente que podamos. Irrigamos con muchísima paciencia, secamos, volvemos a gotear silol, volvemos a entrar, disolvemos hasta donde la anatomía del diente nos permita profundizar para despegar el cono lo más que podamos de la pared del conducto, y en ese momento sí vamos a hacer la tracción del cono y vamos a sacarlo de los conductos. Posteriormente removemos el material de gutapercha que se puede encontrar y vamos a obturar ya con el sistema que ustedes quieran, ya es decisión de ustedes, Highflex, ProTaper, One Gold, no sé. Y eso sí, acuérdense que tenemos que instrumentar mínimo hasta un taper 40 para poder remover la dentina infectada. En este caso eran 4 conductos. Aquí vemos los controles y aquí vemos los controles ya con las lesiones recuperadas. Bien, mis amigos, les agradezco inmensamente la invitación y haberse aguantado este ratico conversando de uno de los temas que nos encanta, de endodoncia, de retratamiento. Los invito a un cafecito endodóntico. Y bueno, no sé si tienen algún comentario, quieren agregar algo o qué. Son protocolos que estamos utilizando, por supuesto, cada quien utiliza los protocolos que mejor resultado les den. Son sugerencias que nos han dado resultados a lo largo del tiempo, pues espero pues que les haya gustado. Gracias, Marlon. Gracias, Marlon. ¿Hay alguna Muchas pregunta? gracias, cabeza lengua. Un gusto, Alvarín, un abrazo, mi hermano. Gracias por acompañarme. No hay respeto por la ciencia. Nada, no respetan nada. Gracias, doctor Marlon. Doctor Gracias a todos. de Sí, Aceda, gracias, Marlon. Con mucho gusto, me encanta verlo. Doctor Marlon. doctores, no se retiren, que necesito hablar con ustedes, los miembros de Aceda. Oh, que ya regañó el viejo. Gracias, Marlon. Dime. Gracias. Ya viene el regaño. Muy chévere la charla y yo sé que contamos contigo cada vez que te necesitemos. Con mucho gusto cada vez que me necesiten, así es. Okay. Les mando un abrazo, me encantó saludarlos a todos. Bueno, Gracias. chao, chao. Gracias, Doc. Doctor Marlon, Adiós. muchas gracias, Bien. doctor Marlon, muchas gracias.